Antes de empezar la exploración prequirúrgica, saludamos al paciente, así observamos cómo camina, observamos su laxitud tisular y le preguntamos el motivo de consulta. A continuación, realizaremos la valoración de las rotaciones. Para ello, sujetamos al paciente por los malleolos, juntamos las piernas y nos fijamos en las rótulas, realizando los movimientos de rotación interna y externa. El rango total de movimiento es de 90 grados, que se dividirían en 45 y 45, aunque es más normal que haya mayor rotación externa que interna. Lo siguiente que realizaremos será una valoración de la morfología del paciente a nivel de rodilla. En este caso haremos genuflexus y genufrecurvatum. Para ello, palpamos y situamos correctamente el cóndilo lateral del fémur y el malleolo lateral, y vemos si el malleolo lateral está por encima o por debajo del cóndilo. El siguiente paso de la valoración morfológica de la rodilla será el genu varo y el genu valgo. Para ello juntamos los malleolos del paciente y valoramos si hay mucha distancia intercondilia o intermalleolar. Lo siguiente que realizaremos será la maniobra de bloqueo de pie de Ruth. Para ello ubicamos al paciente en decúbito prono con los pies por fuera de la camilla. Luego situamos los dedos del pulgar e índice, la mano contralateral al pie que se va a explorar, en la cabeza del astrágalo, y la mano homolateral la situamos en las cabezas del cuarto y quinto. Posteriormente realizamos movimientos de aducción y abducción hasta que palpamos los márgenes lateral y medial de la cabeza del astrágalo por igual. Una vez hecho esto, realizamos un bloqueo de la articulación calcáneo-cuboidea empujando dorsalmente sobre las cabezas del cuarto y quinto metatarsianos hasta que percibamos cierta resistencia. Y con esto ya tendríamos la asa bloqueada y podríamos visualizar la posición del antepié respecto al retropié. Para localizar el eje de la asa, ubicaremos al paciente en decúbito supino. Una de nuestras manos ejercerá una fuerza dorsiflexora sobre la cabeza del quinto metatarsiano y la otra una fuerza directamente paralela al plano sagittal del paciente. Esta última fuerza, en función de si la realizamos hacia interior o exterior del eje o incluso dentro del mismo eje, sobre el mismo eje, realizará un movimiento o otro o no ningún movimiento. Realiza supinación si la hacemos hacia el interior, pronación si la hacemos hacia el exterior del eje y ningún movimiento si la realizamos justo sobre el eje. Cada vez que hagamos una presión y no haya movimiento, lo marcaremos. Iremos avanzando hacia distal. Cuando tengamos 3 puntos de no movimiento, los vamos a unir trazando una línea que coincidirá con el eje de la articulación subastragalina. La siguiente maniobra que realizaremos será el test del Ajust Limitum funcional. Para ello ubicamos al paciente en decúbito supino con la rodilla extendida y el tobillo en posición neutra. El examinador, o sea nosotros, ejerceremos una presión directamente sobre la región plantar del primer metatarsiano. Esto para simular lo que debería ocurrir durante la carga del pie en la fase de apoyo medio. Con la otra mano vamos a generar una fuerza sobre la superficie plantar del hallux, intentando realizar un movimiento de flexión dorsal de la articulación metatarsofalángica. En este test evaluamos la capacidad de corregir o enderezar una deformidad de los dedos, como puede ser un dedo en martillo o un dedo en garra. Esto al aplicar presión sobre la cabeza metatarsal en la parte inferior del pie, es decir, en la planta. Se realiza un movimiento de flexión dorsal en la zona retrocapital de los metatarsianos centrales simulando la carga, debiendo valorar la reductibilidad digital, siendo positivo en deformidades rígidas y negativo en flexibles. Para realizar este test, el paciente se situará de manera natural en posición bípeda. Colocamos nuestros dedos medios en la parte inferior de la mitad interna del navicular o escafoides en la planta de cada pie del paciente. El objetivo de esta evaluación será determinar cuánta fuerza es necesaria para comenzar a girar el pie hacia afuera en la articulación subtalar. Si el eje de la articulación subtalar está desviado hacia la parte interna, se requerirá más fuerza para iniciar el giro hacia afuera. Por el contrario, si el eje está desviado hacia la parte externa, se necesitará menos fuerza para iniciar el giro hacia afuera. Al realizar este test, le pediremos al paciente que se ponga en pie de pedestación y le solicitaremos que sin mover los pies realice un giro del tronco a la derecha y otro a la izquierda. Desde una visión frontal observaremos si la cabeza del primer metatarsiano se eleva al mismo tiempo que la tibia rota externamente. Normalmente observaremos cómo la cabeza se mantiene en contacto con el suelo, pero sin embargo, si al realizar la maniobra la cabeza pierde contacto con el suelo, podemos considerar este test como positivo, es decir, patológico. Para realizar este test, le pediremos al paciente que se ubique en sedestación con su ángulo de marcha y base de sustentación. Vamos a decirle que se ubique mirando una pared y le pediremos que realice elevaciones de los talones de manera consecutiva para así fatigar la musculatura. Estamos buscando que se fatigue principalmente el músculo tibial posterior.
El paciente no debe utilizar sus manos para asistir al movimiento y tampoco debe flexionar las rodillas. Nosotros como exploradores nos fijaremos si al finalizar el rango de la flexión plantar del tobillo el talón se ha colocado en una posición de varo, es decir, con el calcáneo invertido, y si el pie se ha colocado en una posición de supinación. Este test es una prueba que explora en decúbito supino el grado de dorsiflexión del tobillo en dos posiciones, con rodilla extendida y con rodilla flexionada. En ambas debemos neutralizar la articulación subastragalina, ya que así evitamos cometer errores de medición. Consideramos que este test es positivo para la restricción aislada de gemelos cuando aparece una limitación importante en la dorsiflexión en extensión de rodilla, que se corrige cuando hacemos que la rodilla se flexione a 90 grados porque estamos anulando esa musculatura. También lo podemos considerar positivo para la restricción del complejo gastrosóleo o por un problema articular cuando se presenta una limitación de dorsiflexión tanto con rodilla extendida como con rodilla flexionada. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver y espero que tengáis un buen día.